each other. It's all we have in time. Cling on to a photograph, the one that gets you high. Muy buenas noches. Nos concentramos un momento ya para comenzar nuestro tiempo unido de oración. Tomamos asiento. Seguimos disfrutando de este tiempo especial que nos da el Señor como pueblo, la Semana Universal de Oración, una semana que lleva ya tantísimos años que en el pueblo evangélico la vivimos. Comenzó allá por 1877 y gracias a Dios que se mantiene permanentemente durante todo este tiempo. Y creo que es hermoso poder ver al pueblo de Dios unido. Hace unos días meditábamos aquí en el culto de oración sobre la diversidad del pueblo de Dios y cómo eso refleja la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Y entonces hoy día, un día más, sexto día, vamos a unirnos todos en oración, todas las iglesias del Garraf. Estamos muy contentos de ser la iglesia anfitriona esta noche. Así que quisiera también aprovechar un material que la Alianza Evangélica ha difundido este año. Ha coordinado, la Semana España como Alianza Evangélica. Y me gustaba mucho que también se ha preparado un material que se ha difundido en redes y se nos invita también a difundir en redes sociales. Y quería que aprovechemos un pequeño vídeo que ha hecho un hermano, blogger, para que nos vaya centrando en nuestro tiempo de meditación y luego de oración. Adriana, ¿podrías lanzar el vídeo, por favor, el del blogger? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora que me estés mirando, lo importante es que ahora estás aquí conmigo. Bienvenidos y bienvenidas a Mosaico. Soy Josué Enfedaque del canal FreeChrist. Y no solo quiero darte la bienvenida hoy a Mosaico, y no solo te voy a dar la bienvenida a FreeChrist, sino que te quiero dar la bienvenida a la primera semana unida de oración en YouTube. Sí, has escuchado bien. Mañana, o sea, del 14 al 21 de enero, vamos a tener una semana unida de oración en España y Mosaico queremos sumarnos para que también sea una semana unida de oración en YouTube. Y antes de empezar, una pregunta, solo por curiosidad. ¿Qué es la oración? ¿Sabes qué? Mejor te voy a definir lo que no es la oración. La oración no es una frase que se dice antes de empezar a comer. Muchas gracias, sinceramente, Paco Boga. La oración no es una frase que se dice antes de ir a dormir. Deseamos que sea Navidad cada día. La oración no es un conjuro mágico. Oculus Reparo. La oración no sirve para pedir deseos. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? Entonces, si la oración no es ninguna de estas cosas, ¿por qué la usamos de esta manera? Yo te voy a contar mi opinión, y tú puedes compartirla o no puedes compartirla. Porque en Juan 14 dice: podéis pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré, para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pedid cualquier cosa en mi nombre, y yo la haré. Creo que este versículo mal entendido nos lleva a usar la oración mal. Ya te digo, mi opinión, no quiero ofender a nadie. Porque este versículo puede llevarnos a la conclusión de que si yo digo cualquier cosa y al final digo en el nombre de Jesús, sucederá. Cualquier cosa. Y entonces empiezo a pedir cosas en el nombre de Jesús, esperando que así pasen y sucedan. Porque Jesús me dijo que cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la daré. Cuando miro la vida de Jesús veo que la oración es mucho más que todo esto. No tengo tiempo para explicarte todos y cada uno de los ejemplos con profundidad, pero sí te los voy a mencionar. Jesús oró para pedir guía e instrucciones. Jesús oró para recibir al Espíritu Santo. Jesús oró toda la noche antes de escoger a sus 12 discípulos. Era una decisión muy importante. Jesús oró para pedir cuidado para otros. Jesús oró para pedir perdón.
para otros. Cuando la gente lo quiso hacer rey, Jesús quiso orar para que toda esta popularidad no le despistara de lo que realmente había venido a hacer. Pero es que Jesús, en su peor momento, cuando estaba solo, cuando estaba triste, cuando no tenía fuerzas para continuar, también oró para que todo esto no le impidiera hacer lo que había venido a hacer. Así que quizás, cuando Jesús nos dice todo lo que pedís en mi nombre os lo daré, no significa que digamos al final de nuestras oraciones en el nombre de Jesús, aunque no está mal decirlo, sino que oremos como si fuéramos el mismo Jesús. Que nuestras oraciones las pueda firmar el mismo Jesús. Que oremos con el mismo corazón con el que oraba Jesús. Y entonces Dios nos concederá nuestra oración. Pero no porque hayamos dicho en el nombre de Jesús, sino porque nuestras oraciones van en sintonía con el corazón de Jesús. Así que en esta semana unida de oración, recuerda que Dios nos dio la oración no para que otros nos escuchen, sino porque Él quiere escucharnos. Que Dios nos dio la oración no para que lo usáramos como un monólogo, sino para que fuera una conversación entre Él y nosotros. Que Dios nos dio la oración no para que pidiéramos deseos como si Él fuera un genio de Aladín, sino para que a través de ella conozcamos su voluntad. Que Dios nos dio la oración no para que lo usáramos como si fuera un hechizo de Harry Potter, sino para que fuera un teléfono para hablar con Dios. Recordemos que los discípulos no le pidieron a Jesús cómo predicar mejor, o cómo cantar mejor, o cómo alabar mejor, sino cómo orar mejor. Muy interesante. De hecho, Jesús llamó al templo casa de oración, no casa de predicación ni casa de alabanza, sino casa de oración. ¿Será que la oración es importante para Dios? ¿Qué me dices? ¿Oramos? Pues el tema propuesto para orar esta semana de oraciones forasteros y peregrinos. La idea es que cada día podamos estar leyendo textos bíblicos todos juntos y pudiendo orar por las cosas que nos proponen esas historias bíblicas. Cada día vas a tener un vídeo aquí en el canal en Mosaico. Cada día vas a tener una reflexión en YouVersion o en la web de Alianza Evangélica. Así que te dejo toda la información ahí en la cajita de ahí abajo de información. Que anda, que no me he puesto redundante otra vez. Y sin más, yo ya me despido. Pero no hasta la semana que viene, sino ya te digo, mañana. Pero no quiero hacer spoilers. Así que nos vemos mañana en el primer día de la semana unida de oración. ¡Hasta luego! El pueblo de Dios es diverso y me ha encantado que la Alianza Evangélica también ya prepare este tipo de material, porque las redes son impresionantes hoy en día. Y bueno, los jóvenes también tienen una forma de conectar con este evento tan bueno, histórico de nuestro pueblo evangélico. Y ya nos preparamos entonces a avanzar. Ahora tendremos un tiempo de cánticos, de adoración al Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Seguidamente vamos a meditar y luego vamos a ir juntos a orar al Señor. ¿Okay? Así que tus hermanos de alabanza. Nos preparamos entonces a cantar a nuestro Dios. Él es digno de recibir nuestras canciones, nuestras oraciones, cada latido de nuestro corazón. Amén. ¿Por qué nos ponemos todos de pie juntos a orar al Señor? Señor,
Muy bien, nos disponemos a continuar nuestro culto juntos y ahora un tiempo de meditación. Nos va a guiar José Luis, pastor de Roquetas. Es un tiempo hermoso que el Señor nos permite meditar previamente al tiempo de oración. Creo que es muy importante que meditemos y luego nos expresemos delante del Señor en base a lo que Él ha puesto en el corazón de José Luis y va a compartir con nosotros. José Luis. Pues muy buenas noches, estoy muy contento de poder continuar con esta semana de oración unida y estar meditando como estamos meditando cada uno de los días en algo que creo que nos acerca más a la realidad del Señor en nuestra vida y a poner en práctica aquello que a veces nos queda por el camino, pero es bueno que reflexionemos y que veamos la realidad de lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros a través de su palabra. Y creo que es lo más importante de todo, y luego volcar nuestros corazones en oración delante de Él. El título, como sabéis, vamos a hablar de Pablo, del apóstol Pablo. Si me queréis acompañar a la carta de los Filipenses, estaremos en el capítulo 1. Pero primero quiero hacer una pequeña introducción y deciros que por Cristo, por nuestro Señor Jesucristo, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, nuestra patria no está aquí. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a la iglesia de Filipos, hermanos, iglesia fundada por él mismo en viaje misionero, él estaba preso. Se cree que la carta se escribió entre los años 55-60, y él estaba comunicando esa realidad de lo que sentía en su corazón y quería compartir con los que estaban allí. Pero os invito a que me acompañéis en esta corta meditación para que nos demos cuenta de poder ver y acompañar lo que motivaba al apóstol a tirar esto todo hacia adelante para que fuera un motivo de bendición. Porque aún y a pesar de estar encarcelado, esta carta está escrita con mucha alegría, hermanos, a una iglesia muy generosa, que se entregó en servicio y en amor para la obra del Señor y la obra de nuestro Dios. Fijaros, un picoteo, no vamos a leer todo. Ayer nuestro hermano Vicente me enseñó lo del picoteo. Vamos al picoteo. Mirad, hermanos, nos dice el texto: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Lo que destaca la carta de los Filipenses, hermanos, en primer lugar, aparte de la enseñanza, es que transmite gozo en los caminos del Señor, y esto es lo que el apóstol nos va reflejando. Y además está escrita con esa alegría y esa generosidad y esa entrega de amor y de servicio. Más todavía, no es el único texto del párrafo que tenemos delante de nosotros que nos habla de lo del gozo. Nos dice también en Filipenses capítulo 1, versículo 14: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de nuestro Señor sin temor. Por si fuera poco, nos continúa diciendo: ¿qué pues? Que de una manera, o por pretexto o por verdad, lo importante es que Cristo sea anunciado, y en esto me gozo. O sea, el apóstol va manifestando su reacción de gozo delante de la iglesia de Filipos, aún y estar preso, pendiente de una sentencia en la cual no sabe cuál va a ser el final de esa sentencia. Y por si además, completad mi gozo, capítulo 2, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol, hermanos, va elaborando esa reacción y esa manifestación de gozo en su vida, y nos dice capítulo 2, versículo 28: así que te lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis.
está mandando un colaborador que había estado con él trabajando en la evangelización y en la formación de la iglesia de Filipos. Parece algo así, hermanos, como que este primer capítulo de la carta es muy personal y además hay una manifestación de abertura del corazón del apóstol delante de la iglesia de Filipos para derramar lo que está conmoviéndole y quiere contactarlo también con los miembros de la iglesia. En este capítulo hay como esa misma paradoja, hermanos, que creo que muchos creyentes enfrentamos delante del Señor, manifestando el deseo de nuestro corazón, pero también la realidad que nos toca vivir, porque el Señor nos tiene en esta tierra con una misión. Los hermanos mayores de la iglesia saben que les hago mucha broma cuando me hablan de jubilación, porque nos acercamos a la jubilación. Pues para el reino de los cielos, hermanos, no hay jubilación. No hay inserso, tampoco. ¿Sabéis cuándo es nuestra jubilación? Cuando el Señor nos toque y nos diga: a mi presencia. Nos jubilamos de este mundo. Y iremos a un inserso muchísimo mejor que el que puede haber y que hay en esta tierra. Pero además parece algo así como que estamos atrapados, como si estuviéramos atrapados entre dos mundos, si me lo permitís plantearlo de esta manera. Extranjeros desde donde está el mundo terrenal, pero que tenemos mucho trabajo para realizar en él. Por eso el Señor nos dijo: somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque nuestra visión tiene que estar puesta en el reino de los cielos. Pero también nuestro corazón tiene que haber esa preocupación por la gente que nos rodea, que todavía no conocen al Dios de la salvación. Y Él nos dio esa misión, hermanos: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Manifestar esa realidad del camino del Señor, viniendo a salvarnos, aun y cuando no lo merecíamos. Y hermanos, estamos atrapados en esa realidad del mundo terrenal, donde tenemos que trabajar, manifestar el testimonio que el Señor ha puesto en nuestras vidas, pero además hacerlo por Cristo. Y por el otro lado está ese mundo celestial, del cual todos estamos anhelando poder llegar a él. ¿Me equivoco? ¿Anhelamos llegar a la presencia del Señor? Uy, es que me he quedado así un poco, digo, no me han entendido la reflexión, ¿eh? Cristo, hermanos, nos está preparando ese lugar, porque Él nos dijo: quiero que donde yo estoy, vosotros, todos vosotros, también estéis. No os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo para que os acompañe. Y hermanos, en esa relación se da por sentado que con Cristo en la muerte seguirá siendo algo dinámico. Cerraremos nuestros ojos en este mundo para abrirlos en la patria celestial. Y hermanos, es lo que el apóstol nos está diciendo en esta carta de Filipenses, en este primer capítulo, los versículos 21, que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero queda en la carne, es necesario por causa de vosotros. O sea, hermanos, creo que puedo entender lo que nos está queriendo decir el apóstol Pablo, porque conforme pasa el tiempo y pasan mis años y tiempo en este mundo, espero y deseo con muchas más ganas la venida del Señor, o llegar a la presencia del Señor. Y de una manera u otra, hermanos, sueño con ver al Señor Jesús, y seguro que no os estoy diciendo ninguna cosa rara, sueño con ver al Señor Jesús y poder hacer algo que hizo uno de los apóstoles cuando estaba el Señor junto a él. Algo que nuestros pequeños hacen y que nos encanta que hagan.
cuando tenemos nuestros pequeños y vienen al lado nuestro cuando estamos en el sofá y recostan su cabeza en nuestro pecho y nos abrazamos? ¿No es ese sentimiento de cercanía, de dulzura? Te los comerías cuando estamos así, pero bueno, mejor no hacerlo, ¿eh? Ese es el deseo que nos tiene que alentar a acercarnos al Dios de nuestra salvación y saber que estamos pendientes de esa realidad. Espero y deseo, hermanos, que no exista más llanto en su propia promesa y tener esa perfecta visión de Él. ¿Cuántos hacemos el esfuerzo de imaginarnos la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Pues lo veremos tal y como Él es. Lo veremos porque Él se nos manifestará en esa realidad, sin dolores de cabeza. Y tengo muchos deseos, hermanos, de poder cantar con los ángeles y echar mi corona a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Pero también en contrapartida encuentro la misma decisión y el mismo sentimiento que el apóstol Pablo nos está manifestando en estos versículos, que nos está diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué? ¿Por qué hay esta contrapartida? Porque también tengo ganas, hermanos, de pasar tiempo con mis hermanos y hermanas aquí en la tierra. Y también tengo ese deseo de incluso poderme relacionar cada día más y más con mis hijos y con mis nietos. Sí, soy abuelo ya, lo siento. Pero tengo también ese deseo. Y hermanos, tengo ese deseo de momentos en los cuales yo pueda sentarme para leer la Biblia a mis nietos y enseñarles canciones de adoración. La de 6 años hay alguna vez que ahora me enseña alguna canción a mí. Ya sé una y me la empieza a cantar ella a mí. Qui t'ha ensenyat això? Els avis. Oh, mira qué bien. Nosotros somos los yayos. O sea que es la otra parte de abuelos. ¿Por qué esto, hermanos? Porque buscamos que amen al Señor y creo que es lo mismo que también deseamos todos nosotros. Y estoy convencido de que no me estoy equivocando. Pero me encanta también, hermanos, el tener buenos recuerdos, el saber planificar excelentemente todo nuestro tiempo, incluyendo también el futuro. Porque todos nosotros estamos aquí, pero ya hemos programado algunas cosas que tendremos que hacer mañana, Dios mediante. O el domingo, o la próxima semana. Y hermanos, es también esa realidad del futuro. Pero con la misma intensidad, hermanos, tendremos que derramar nuestro corazón y desear que estemos pendientes de las cosas del cielo, como las de la tierra. Y pasamos nuestro tiempo aquí, en esta morada terrenal, incluyendo, hermanos, esa morada celestial que nos rodea por un lado y por el otro. Y el apóstol nos lo dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Hermanos, estoy convencido que el planteamiento que os voy a hacer no os extraña, porque nos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, pero no sé qué escoger. Porque tenemos esa misión del Dios de nuestra salvación de ser sal y luz allí donde estamos. Porque tenemos familiares que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos vecinos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos compañeros de trabajo, de colegio, de instituto que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entiendo el planteamiento del apóstol de esta manera: hermanos, deseo estar con mi Dios, en la presencia de mi Señor, pero también deseo comunicar el mensaje de salvación a todos aquellos que lo necesitan y que me rodean. Y hermanos, creo que es como vivir en esa nostalgia que como creyentes, obligados a estar en un lugar imperfecto y haciendo esa misión que el Señor demanda y pide de cada uno de nosotros. Hermanos, el tiempo pasará, pero la obra de Cristo continuará.
Y cuando sea su tiempo, su momento final, vendrá y arrebatará a su pueblo para llevarnos al lugar donde Él nos está preparando. Vivir por Cristo y para Cristo es una bendición que a través de la palabra de Dios encontramos para crecimiento de cada uno de nosotros. Ya tenemos la garantía de que como muramos, estaremos en la presencia del Señor. Los hermanos que ya han partido están allá. A veces hago alguna broma y estoy convencido de que alguno estará guardándonos la silla con su chaqueta para cuando vengan nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hermanos. Hermanos, están en ese lugar imperfecto, pero haciendo la misión que el Señor nos encomendó, porque el tiempo deseado, perfecto de nuestro Padre está por venir. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, hermanos, vivimos para Cristo porque Él murió por nosotros. Estamos como peregrinos en esta tierra, hermanos, porque Él nos identificó con otra patria. Y el apóstol lo manifiesta muy bien. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Sin embargo, por proclamar el Evangelio, y estoy haciendo paráfrasis del siguiente versículo, que es el 22, pero para mí, si ser de bendición a los que me rodean, esto me pone en un aprieto. Quiero quedarme para ser anunciador del Evangelio. El Señor ya me llamará. Hermanos, Cristo es la vida y cuando estamos en Cristo tenemos toda la ganancia, que es lo que necesitamos para eso. Pablo se decanta, hermanos, por tener la vista y su corazón en el cielo, pero sus pies afirmados en esta tierra para ser ese mensajero que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Para tener los pies bien afirmados en esta tierra, para serle de servicio y de bendición a nuestro Señor y a nuestro Dios. Para tener los pies bien afirmados en esta tierra, cumpliendo con el llamado que Él hizo un día para cada uno de nosotros, hermanos. Y es cierto, ¿cómo y para qué estamos viviendo? ¿Estamos entregándonos en servicio al Dios de nuestra salvación? ¿Estamos siendo anunciadores de esa nueva patria que nos está esperando? Porque por la enseñanza del apóstol, hermanos, podemos deducir todas estas cosas. Mirad, el mismo apóstol en el capítulo 1 y en el versículo 6 nos dice: estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? No tenemos carencias. El Señor es el que nos está llenando con su Espíritu, con su presencia, y nos está diciendo, estando convencidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No le basta con esto al apóstol, nos dice alguna cosa más. Y nos dice además: mas nuestra ciudadanía, capítulo 3, versículo 20, está en los cielos, de donde también estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos esa doble dicotomía. Por un lado, somos llamados a realizar una obra que el Señor perfeccionará, y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, a donde hemos sido llamados por el Dios de nuestra salvación. Y el texto nos continúa diciendo: no tengáis dificultades, hermanos, no tengáis dificultades. Fijaros que nos dice el apóstol en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Todo. No unas cuantas cosas. Todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece.
todo. No podemos decir que nos falta o nos deja de faltar. Todo podemos en Cristo, que es el que se mueve en medio de este pueblo, en medio de toda la ciudadanía del reino de los cielos, para darle esa visión y esa entrega. Por la enseñanza del apóstol, hermanos, podemos ver que sobre la vida y la muerte no se le aparecen como dos opciones terribles. No sé si os pasa alguna vez cuando tenemos que escoger algo. Y cuando me dan dos cosas para escoger, tengo alguna dificultad. Pero si me ponen 4 cosas para escoger, ya es más complicado. Pero si además me ponen 10 cosas para escoger, acaba de ser complicado de todo. El apóstol estaba en esa dicotomía de o permanecer aquí para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo, o partir con el Dios de su salvación. Y de él dice, puedo escoger. Así que, hermanos, en medio de todas esas bendiciones, entre las cuales debemos de saber escoger, que tengamos muy claro que somos extranjeros y peregrinos. Y el desafío o reto en nuestras manos está delante de nosotros. Romanos 14, 7 y 8. Sea que vivamos, o sea que muramos, somos y estamos en las manos de nuestro Dios y de nuestro Señor. Por lo tanto, extranjeros y peregrinos, pero guiados por el gran Dios de nuestra salvación. Que el Señor derrame de su amor y de su bendición en nuestras vidas, y que seamos para honra y gloria de su nombre en el lugar donde estemos. Amén. Pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por recordarnos. Muchas gracias por recordarnos a dónde vamos. No vamos a un lugar bonito, no sería bonito si no estuviera nuestro Señor allí. Si queremos ir es porque Él está. Queremos estar con Él, queremos verle, queremos tener esa comunión a la que, según la Escritura, Él nos llama y ya nos ha hecho disfrutar desde aquí. Y tenemos esa esperanza, pero al mismo tiempo tenemos la claridad de nuestra misión aquí y nuestro deseo de que aquí podamos ser canales de esa persona a quien conocemos. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. No sé si tenemos los motivos de oración de Alianza Evangélica del folleto. No hay problema. Vamos a fijarnos en esos 2 motivos de oración. Yo quisiera sugerir una pequeña cosa, y es que en esta noche me gustaría pediros que cada uno de nosotros dejáramos un poquito a un lado nuestras peticiones personales y aún me atrevería a pediros que, ya que estamos juntos, vamos a celebrar nuestra unidad pensando en las necesidades de otros lugares. Entonces, hermanos, si somos de aquí, de Vilanova, vamos a orar por la misión y por nuestros hermanos en Cunit, en Roquetas, en Vilafranca. Vamos a pensar en los demás y vamos a unirnos en oración, cada uno por las necesidades de otras personas. Ora por otras congregaciones, por otros pastores. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a cumplir esa obra que Él nos ha encomendado aquí en la tierra. Pues con esos 2 pilares principales vamos a tener nuestro tiempo de oración. Os voy a pedir que tengamos unos segundos en silencio y entonces después oraré yo y adelante, podéis orar. Oraciones concisas y uno tras otro vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios, y cuando ya más o menos hayamos terminado, pues terminaremos con una alabanza. Pero vamos a tener unos segundos de silencio delante de nuestro Dios. También la Escritura nos enseña a eso, a tener un momento de silencio en su presencia y luego